Informe misionero, Mongolia, para el sábado 8 de febrero. Le di la oportunidad a la Biblia. Los estadounidenses no se reunían en una iglesia, sino en la sala de su casa. Cuando Ball llegó con su hermana a aquella iglesia hogar de Ulaanbaatar, lo saludaron cordialmente. Para Ball fue una experiencia insólita. Unas 20 personas estaban sentadas en un círculo en el suelo, cantando himnos de un himnario. Las letras le parecían muy raras, le resultaba confuso y a la vez divertido. Pensó, ¿qué quieren decir con Hosana? ¿Por qué cantan sobre un cordero? Se tapó la cara con un himnario para ocultar su risa. Después del servicio de canto, los estadounidenses dirigieron una escuela sabática. Hablaron del sueño del rey Nabucodonosor de Daniel 2. Ball estaba fascinado y tenía muchas preguntas, pero se mantuvo en silencio. Entonces uno de los estadounidenses predicó un breve sermón. Nada de lo que decía tenía sentido para Ball. El predicador habló de una imagen del Apocalipsis que Ball no entendió, también del regreso de Jesús. Ball se preguntó, ¿a dónde fue y por qué tiene que regresar? Después de comer, el grupo fue a un orfanato a hacer manualidades con los niños. Cuando Ball volvió a su casa esa noche, se sintió bien. Había sido un buen día. Había disfrutado ayudando a los niños. Tendré que darles una oportunidad a los estadounidenses, pensó. Quizás debería prestar atención a lo que creen. Y esperó con impaciencia el siguiente sábado. Después del sermón del sábado, se sentó con los estadounidenses y le prestó atención. Lo que oyó era muy diferente de lo que le habían enseñado desde pequeño. Los estadounidenses abrieron la Biblia por el Génesis y compartieron la historia de la creación. Ball se mostró muy interesado. De niño había estudiado 2 años con un maestro de religión tradicional mongola, pero este no había sido capaz de explicarle el origen de la vida. El maestro le había dado una leyenda sobre el polvo que se juntó y formó la tierra, pero la leyenda no explicaba los orígenes del agua, del aire ni de los seres vivos. Para esas preguntas, el maestro no había tenido respuestas, pero la Biblia tenía respuestas claras. Ball tenía muchas preguntas y empezó a hacerlas. Los misioneros estadounidenses respondieron con la Biblia. Cuando se enteraron de que sabía ruso, le dieron una Biblia en ruso. En aquella época solo el Nuevo Testamento estaba disponible en mongol, así que con la Biblia en ruso, Ball tuvo acceso a toda la palabra de Dios. En su tercer sábado en la iglesia, un misionero le dijo, ¿por qué no se enseñas historias del Antiguo Testamento a los niños por medio del franelógrafo? Ball se sorprendió. Él no se sentía capacitado para enseñar la Biblia a nadie, pero el misionero lo animó a intentarlo. Atrévete, le dijo. El reto intrigó a Ball, así que aceptó. Esa semana leyó atentamente el Antiguo Testamento en ruso y tomó notas en mongol. El viernes fue a la casa de los misioneros y eligió los fieltros que quería utilizar al día siguiente. El sábado contó historias del Antiguo Testamento en mongol. De vuelta en su casa, Ball siguió leyendo la Biblia y encontró respuestas a sus preguntas. Aprendió que tanto Dios como el diablo son reales. Leyó en Génesis 3 que el diablo, disfrazado de serpiente, trajo el pecado y la muerte al mundo. También leyó que Dios elaboró un plan para salvar a la humanidad. Como resultado, aprendió que la muerte no es el fin y que los que creen en Jesús tienen vida eterna, según Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Entregó su corazón a Jesús. Hoy Ball es un líder de la Iglesia Adventista en Mongolia. No solo fue el primer pastor adventista de Mongolia, sino también el primer pastor mongol ordenado. Aprendí en la Biblia sobre el Dios del amor que nos creó y que cuando pecamos viene a rescatarnos. Eso era más atractivo que todo lo que le habían enseñado antes. Le di una oportunidad a la Biblia y por eso hoy soy adventista. Dijo que aunque sufrió después de la muerte de su padre, como resultado encontró a Dios. Aunque fue una tragedia en mi vida, terminó en algo bueno. Afirma, al venir a Cristo, encontré respuestas a todas mis preguntas. Oremos por la gente de Mongolia, que al igual que Ball, busca respuestas.
Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de actividades para compartir el Evangelio con los niños en Ulan Bator, Mongolia. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 29 de marzo.